Empezamos. Ya, dale. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, Ciudad de Huacho y todo Norte Chico. El día de hoy estamos complacidos de tener a otro gran invitado. La semana pasada tuvimos a la gran María Tais. El día de hoy tenemos a Rafael Aita, que es escritor. Él ha publicado en las últimas semanas el libro Los Incas Hispanos. Y en verdad quiero agradecerte, Rafael, por haber aceptado la invitación de estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, ¿no? Te dejo para que des unas palabras al público que te está escuchando. Gracias, no, al contrario, encantado de estar yo aquí siempre interesado en hablar de temas de historia, de cultura y de divulgación que son necesarios que todos lo sepamos. Perfecto. Patrick, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están con todo? Buenas noches. Aquí, Patrick Cerillo, siempre saludándolos. Ya saben, soy abogado y también parte del estado de Provinciando. Y, como no, también contento con tener a nuestro ingeniero y divulgador de la historia peruana, Rafael Aita, más conocido como Capitán Perú. Y bueno, pues Fernando va a estar a cargo de la entrevista y yo también en lo que es el momento de la conversación. Pero vamos, Fernando, empezamos con la sí, presentación sí, y perfecto. todo lo que tenga que ver con el tema de hoy. Perfecto. Capitán Perú, desde hace ya unos años, creo que son 3 años que estás metido en este mundo cultural, ¿ya? Como Capitán Perú, sí, aproximadamente desde el año 2017 fue que comenzó la página. Y como escritor, eso sí, pues ya lo llevo un tiempo antes, que es donde comienza, ¿no? Mi acercamiento a la investigación histórica para justamente poder escribir, ¿no? Novelas históricas, era necesario empaparse, sumergirse en el tema, y es así que lanzo mi primer libro, que se titula El secreto del último Inca, que es precisamente acerca de, bueno, es una novela de aventuras, con un fondo histórico, que gira alrededor de las conspiraciones que existieron sobre los hijos de Francisco Pizarro e Inés Huaylas Yupanqui, hermana de Atahualpa, y cuya unión fue pues la piedra fundacional del Perú, ¿no? Es ahí donde se une la sangre hispana con la sangre andina, dando inicio de lo que el día de hoy es el Perú y nosotros los peruanos. Así que pues era un hecho que hasta el día de hoy creo que no es tan conocido, o ahora se ha difundido un poco más, antes incluso ni siquiera en los colegios se mencionaba. Perdón, Pero perdón, Rafael. sí. Lo que estás diciendo me parece sumamente importante porque, Uh-huh. o sea, estás diciendo de que Francisco Pizarro se casó con una mujer también indígena. No con cualquier mujer indígena. Se casó con una princesa, se casó con una ñusta, con Quispe Sisa, bautizada como Inés Guaídas Yupanqui, hermana de Atahualpa, hija de Huayna Cápac, de las panacas reales cusqueñas. Así que no es Nosotros que, vemos en las películas por ahí que un príncipe o por ahí, digamos, un rey se casa con la hija o la sobrina de otro rey. Digamos, eso es lo que veíamos en las películas sobre las monarquías europeas. Aquí pasó entonces algo similar, parecido, porque me estás eh, hablando que una mujer de la realeza se está casando con un conquistador, con un representante de la corona española. con el marqués de la Conquista. Yo diría que más bien lo que sucedió aquí deja corto cualquier historia de ficción. En ninguno de los cuentos que he leído, ¿no? Del príncipe casándose con la princesa o con la que no sabía que era princesa, etcétera, no le llegan ni a los talones a lo que ocurre aquí. Porque en el Perú ocurrió una unión de sangres, pero al más alto nivel de las casas reales, nobles, tanto andinas, cusqueñas, descendientes de los incas, como también españolas, ¿no? Y eso se dio porque, a diferencia de lo que sucedió, pues,
en otros procesos colonizadores, ¿no? Especialmente Francia, pues Inglaterra, en el Perú, y bueno, en general, en toda Hispanoamérica, la corona española reconoce a la nobleza incaica como tal, ¿no? E incluso les otorga títulos nobiliarios que no tienen nada que envidiarle a la nobleza con grandeza en España. Y Nos eso estás es, diciendo que, o sea, la nobleza inca no acabó entonces con la muerte de Atahualpa y ahí murieron los incas, o sea, eso no es cierto, porque eso es lo que nos enseñan en el colegio, ¿no? pero eso es precisamente lo que nos enseña mal. Esa es precisamente la historia que nos están ocultando, ¿no? Y claro, entiendo que muchos puedan ser escépticos, ¿no? Ante esto que estoy diciendo, pero solamente hace falta ir a los museos para encontrarse con la realidad imperial que hemos heredado. Y como solamente una muestra de aquello, a ver, de repente les puedo compartir algunos cuadros que encontramos en los museos, ¿no? Que nos muestran esta realidad, ¿no? Em, ustedes, debajo de esta pantalla, ¿no? Donde aparecen nuestras ventanas en chiquito, van a ver un cuadro que he compartido. Y voy a necesitar que un administrador le ponga agregar a la transmisión y lo suba, ¿no? A la pantalla. Patrick, a ver, ¿nos puedes ayudar con eso? Ahí está, ¿no? Uy, Este perfecto. cuadro lo encuentras en el Museo Inca de Cusco y está representando a un noble inca en el virreinato. Su nombre es Alonso, no, perdón, este es Marcos, Marcos Chihuantopa Inca, de la panaca de Yoque-Yupanqui. Y Hermano de podemos, Alonso, ¿cierto? el hermano de Alonso, así es. Y podemos ver, ¿no? Que está ataviado, que tiene una indumentaria, pues, occidental, europea, típica que utilizaba un noble europeo, incluso con un estandarte con el escudo de su familia en la mano derecha, pero que al mismo tiempo está coronado con la borla del Inca, la mascapaicha, que solamente podían utilizar los descendientes incas, ¿no? Entonces, este era precisamente un descendiente inca de las panacas reales, el cual tenía pues títulos nobiliarios, era curaca, y por lo tanto vivía como un noble, ¿no? Con todos los privilegios y beneficios que esto significa, ¿no? Al igual Eh, que el cuadro de su hermano, ¿no? Que lo voy a per- compartir ahora. Perdón, capitán. Esto, digamos, para las personas digamos, que no lo han visto, bueno, yo lo vi sinceramente hace muy poco, ya, pero ¿era costumbre o era normal que un inca o que un descendiente inca pudiera utilizar ropaje occidental y a la vez combinarlo con la mascapaicha? Hasta antes de la rebelión de Tupac Amaru, sí. Esto más bien deja de utilizarse y se prohíbe precisamente a partir de la rebelión de Tupac Amaru, y es por eso que el día de hoy nos parece extraño. Pero estamos hablando pues a partir de 1780. O sea, por 200 años se utilizó y no hubo ningún problema, ¿no? Precisamente este es el hermano que hablábamos, en donde también, ¿no? Lo puedes encontrar con una vestimenta incaica, con un uncu, típico de los incas, también con la porla real en la cabeza, la mascapaicha, y en la mano izquierda lleva el escudo de su familia y en la mano derecha una cruz, ¿no? Porque era católico y porque, de ¿Cómo es hecho, eso del escudo de la familia, de una familia? correcto. En las familias reales de los incas recibieron escudos nobiliarios de parte de la corona de Castilla. Pero, ¿por qué un rey español tendría que darle a un descendiente inca o, digamos, tremenda dádiva o tremenda, o sea, representación? Claro, en realidad fueron varios factores y precisamente
Aquí también voy a compartir algunos ejemplos de estos escudos reales que se le otorgó a las distintas familias descendientes de los incas, ¿no? La primera de ellas, obviamente, es por utilidad, ¿no? La manera más práctica de, digamos, establecer un sistema eficiente en un territorio tan vasto y tan accidentado como es el territorio andino, era utilizando las instituciones que ya existían, ¿no? Lo que se nos enseña el día de hoy, en que los españoles pues arrasaron con toda la cultura y con todas las instituciones y el sistema que existió en el Tahuantinsuyo, para iniciar algo desde cero, es totalmente improductivo, desgastante y de hecho inviable que sea hecho por un puñado de españoles. Y por lo tanto, descabellado esa hipótesis, ¿no? Y cobra mucho más sentido que los españoles, teniendo un tren que iba a toda máquina, como era el Tahuantinsuyo, aprovechen esa infraestructura. Y de hecho la aprovecharon, y no solamente las yactas incaicas y el gran camino del Inca, que fue pues el sistema nervioso del virreinato del Perú, y las principales ciudades que existieron durante todo el virreinato fueron las que se fundaron encima de los centros administrativos incaicos, sino también la infraestructura organizacional, ¿no? O sea, aquel sistema en donde digamos, la administración se reposaba encima de los curacas. Entiendo entonces de que en este caso tú también adhieres al concepto de que no fue una invasión, sino que fue una conquista, porque entiendo que cuando dicen que es una invasión es que arrasan con todo, ¿no? No, Pero, el hecho de que es invasión no se sostiene por ningún lado, porque una invasión pues no te deja idiomas, así es. una invasión no te deja una religión, una invasión no te deja arquitectura, no te deja hospitales, universidades, así que pues son ni vainas. Incluso el tema de conquista se pone en entredicho, ¿no? Porque me parece que es Perales o es eh, digamos, un estudioso de la época que menciona que más que una conquista fue una unión de alianzas matrimoniales, que era lo que estábamos precisamente comentando, porque el control durante el virreinato hasta las reformas borbónicas, o sea, hasta el siglo XVIII, el control lo tenían los curacas. Así que, ¿cómo podemos hablar de una conquista, no? Cuando el control efectivo de los españoles se limitaba pues a Lima, de repente a algunas ciudades de la costa, pero los Andes eran controlados por los curacas, que servían como puente comunicador entre la administración española y el mundo andino. Y porque era lo más eficiente, porque estos curacas ya tenían ese poder, ya tenían ese control desde el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Y en segundo lugar, además de que esto es eficiente, es porque muchos de esos curacas, como el de Chachapoyas, que curiosamente tomó el nombre de Francisco Pizarro, ¿no? Francisco Pizarro Guamán, ¿no? Curaca de Chachapoyas, o el curaca de los Huancas, Jerónimo Huacrapáucar, entre muchos otros, se aliaron a los españoles. Y no solamente curacas de otras etnias, ¿no? Porque también he escuchado esa versión que dice, la conquista fue más bien una conquista de las etnias enemigas de los incas en contra de los incas. Y eso tampoco es totalmente cierto. Lo cierto es que incluso hubieron panacas incaicas que apoyaron a los españoles, ¿no? Específicamente la panaca de Cristóbal Pauyo Inca, que era el hermano de Manco Inca, hijo de Huayna Cápac.
Y que también, por qué mencionas, ya está mencionando a estos personajes incaicos, pero los estás mencionando con nombres occidentales, ¿no? porque se bautizaron. Ellos llegaron a transformarse al cristianismo. No solamente eso, Cristóbal Pauyo Inca fue el fundador de la primera ermita católica en el Cusco, que el día de hoy es la iglesia de San Cristóbal, que es donde se dice que incluso está enterrado ahí, ¿no? Entonces tú te vas a Cusco y si subes la cuesta hacia Sacsayhuamán, ¿no? Antes de llegar a Sacsayhuamán vas a encontrar una iglesia, que es la iglesia de San Cristóbal, donde precisamente pues ahí está la imagen del patrón Cristóbal que sale en procesión y que fue la iglesia fundada por Cristóbal Pauyo Inca, que se pide el bautizo voluntariamente, se convierte al catolicismo, toma el nombre de su padrino, Cristóbal Vaca de Castro, y funda esa ermita que después se convierte en iglesia, es enterrado ahí, y luego su hijo, Carlos Inca, funda la iglesia de la Virgen de Guadalupe, también en el Cusco. Entonces, estas primeras parroquias fueron fundadas por descendientes incas que se convirtieron al catolicismo. Rafael, ¿y qué piensas tú de las versiones indigenistas que señalan de que estas personas fueron convertidas a la fuerza y que, digamos, posterior a ello renegaron del cristianismo? No, a ¿Hay ver, algún hecho histórico, digamos, por ejemplo, yo recuerdo, digamos, suelto el dato así nada más, yo recuerdo que en la sublevación, no sé si de Tupac Amaru primero o segundo, cuando, cuando el mundo andino se revela, no atacaban las iglesias. Y es más, tenían el temor al santo Santiago, ¿no? ¿Es esto sí, cierto? sí, esto fue durante la rebelión de Tupac Amaru II, en que cuenta el historiador Donato Amado que los partidarios de Tupac Amaru II entraban a las iglesias y amarraban las patas del apóstol Santiago, o sea, de la estatua donde Santiago está sobre un caballo. Tú entrabas a la iglesia y lo encontrabas en la mañana que le habían amarrado las patas, para evitar que Santiago salga a pelear en contra de Tupac Amaru durante la noche, ¿no? Entonces, sí vemos que existe pues esta creencia, ¿no? Impregnada incluso hasta el día de hoy. Porque tú me dices, no, fueron convertidos a la fuerza y por eso renegaron después. No, no ha renegado. Hasta el día de hoy, los Andes tiene un fervor católico mucho más profundo que la misma costa, ¿no? Porque yo diría que en los Andes se vive más profundamente la fe que los distritos de Miraflores o de San Isidro, en donde encontramos pues que el progresismo, el laicismo, el anticlericalismo ha entrado con fuerza. En cambio, tú te vas, pues, y claro, tú vas a las iglesias y no las encuentras tan llenas y no encuentras que existen prácticas de procesiones o de fiestas como existen en los Andes, en donde pues las procesiones, la celebración de la Semana Santa, donde se celebra de manera más fervorosa la Semana Santa, en Ayacucho o en Miraflores. Anda, mira, tú vas a ver pues la diferencia. Claro. Y en el mismo Cusco, me parece muy curioso que yo estuve en Cusco en este Inti Raymi de este año, el 24 de junio. Y claro, obviamente, Inti Raymi, fui a ver pues toda la fiesta inca, ¿no? Con todas las celebraciones relacionado al incaico, pero me sorprendió que en plena fiesta del Inti Raymi saquen en procesión al apóstol Santiago. Y también, o sea, Corrígeme si escenas, me equivoco. a ver, Corrígeme si me equivoco. sí, Santiago es el santo patrón de de España. España, claro. Santiago es el patrón de España. Y salió en procesión
junto con Cristóbal, también con San Cristóbal, ¿no? Entonces, claro, yo estaba en las calles de Cusco, veo un montón de gente, ¿no? Tocando música y trompetas, y volteo y encuentro que viene el apóstol Santiago. Y yo digo, ¿en dónde estoy en España? Y dime, ¿en qué otra ciudad importante de América o incluso de Europa sale en procesión Santiago? A veces ni siquiera en la misma España ya lo están sacando. Y en Te el Cusco pregunto, sale en procesión Santiago, el te, 24 te- de junio y el 25 de julio, que es la fiesta de Santiago, y que te se celebra a pregunto, todo dar. la Sierra del Perú, o sea, los Andes peruanos, en la actualidad, ¿es más hispano que el propio España? Eso yo lo he dicho en una charla a un grupo hispanista y se molestaron un poquito. Por eso, a mí cuando en mis redes sociales después me dicen, capitán de España, ¿tú crees que seamos parte de España? No me han escuchado cuando yo le hablo a los hispanistas, porque yo también ahí les dejo algunos correctivos y les digo, el día de hoy los Andes peruanos son más hispanos que la propia España, que está pues totalmente progresista Sí, y con prácticas del posmodernismo ajenas, ¿no? Ajenas a la tradición católica, pero que se mantiene esa tradición católica en el Perú. Entonces yo le digo, ¿por qué ustedes no viajan a Cusco, no viajan a Ayacucho para aprender un poco de hispanismo? A ver si se les pega, ¿no? Ya que ustedes lo han perdido, lo han abandonado, han renegado de la tradición católica en España, vengan al Perú, vengan a la Semana Santa de Ayacucho, vengan a la fiesta de Santiago en Cusco, y van a ver pues cómo todavía se vive el fervor católico aquí. ¿y la representación de Santiago que viste era Santiago Matamoros o Santiago Mataindios? Mira, el nombre que ha llevado incluso ha variado desde Santiago Matamoros, Santiago Mateaindios e incluso Santiago Españoles, que es como lo he escuchado últimamente. Entiendo que por la persona que tiene debajo el caballo es Santiago Mataindios, porque tiene a un autóctono. Aquí estoy posteando precisamente, estoy compartiendo la foto de esta procesión. Y, y uno se puede preguntar, ¿no? Uno se puede preguntar. ¿Se puede hacer zoom ahí, Patrick? Yo le puedo hacer zoom, a ver. A ver, ¿Qué quieres ver al que está debajo? Porque ahí tendría que buscar otra foto en donde se aprecia mejor, pero entiendo que es Santiago Matainhos, ¿no? Pero sí, aquí lo pueden ver, ¿no? Ahí está la procesión de Santiago. yo entiendo, capitán, porque algo conozco, tengo al menos una referencia, Ujú. que, por ejemplo, Santiago es el patrón de España porque en las guerras contra los moros, Sí. bueno, le pusieron el nombre de Santiago Matamoros, ¿no? Para combatir, ¿no? A los moros, ¿no? Ajá. Luego, cuando es traído, cuando llegan los españoles acá y en las guerras de la conquista, y entiendo que le ponen el nombre o lo llevan a la batalla con el nombre de, como se enfrentaban a los indios, como Santiago Mata Indios. Pero si tú Ujú. me estás diciendo de que luego también hay otra concepción de Santiago Mata Españoles, no me digas, no quiero pensar de que los indios también lo cargaban a Santiago para enfrentarse a los españoles. Ah, O, me, no, no, o, ya, no, o ya no estoy he ya visto. Es, desvariando. es una, es una, digamos, es una extrapolación para no llamarlo Santiago Mata Indios, ¿no? Pero eso es una historia que tiene cierta complejidad, ¿ah? No, que puede sonar incluso contradictoria, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué tú tendrías una imagen de un Santiago, pues que lo sacas en procesión a un Santiago que te está matando a ti, ¿no? Y eso es algo que también se han preguntado los historiadores. Y para explicar este fenómeno, quiero compartir este cuadro que se encuentra en la parroquia de Santiago de Pucyura, ¿no? Un cuadro muy hermoso, ¿no? Muy vistoso, muy bello. ¿Dónde queda eso?
Santiago de Pucyura queda más o menos a un par de horas de Cusco, en donde, y tienen este cuadro hermoso, en donde tú ves pues al apóstol Santiago con su espada bajando de los cielos y que está matando incas, ¿no? Y que incluso pues acá hay algunos incas, ¿no? Señalándolo, otros que están cayendo al suelo sorprendidos y debajo de su caballo pues hay incas, ¿no? Y tú lo primero que piensas a la hora de ver este cuadro es, oye, ese cuadro lo mandó a hacer un español, pues obviamente, claro, quiere imponer al Santiago conquistador, colonizador, que viene de España a someter a los indios de América, ¿no? Pero te llevas la sorpresa que Santiago de Pucyura es una parroquia donde no había españoles. Entonces es totalmente contradictorio, ¿no? ¿Por qué en una parroquia donde no había españoles, los mismos naturales, autóctonos, mandaron o pintaron este cuadro? O lo aceptaron por lo menos, ¿no? Y esa es una pregunta que se hizo el historiador, Donato Amado. Y buscando las raíces de Santiago de Pucyura, encuentra que era una parroquia en donde estaban agrupados las familias descendientes de los ayamarcas. O sea, Santiago de Pucyura eran familias ayamarcas, que tradicionalmente los ayamarcas siempre habían sido enemigos de los incas, hasta que Pachacútec los conquista. Pero eran los que rivalizaban con los incas por el mismo Cusco. Porque recordemos que, de acuerdo a los mitos y a la misma tradición incaica, Manco Cápac llega desde el Titicaca. O sea, muy probablemente Manco Cápac haya sido un curaca, un líder, un jefe de un ayu, que se exilia después de la caída de Tiahuanaco, en busca de mejores tierras, y llega a Cusco. Y encuentra Cusco ocupado, ¿no? Las dos versiones, tanto la de Manco Cápac como la de los hermanos Ayar, te dicen que ambos deben luchar por la posesión de Cusco. ¿Y quiénes eran los que ocupaban Cusco? Bueno, otras etnias, como por ejemplo los guayas y los ayamarcas. Entonces los ayamarcas se consideraban como los verdaderos naturales de Cusco y que más bien los incas habían venido a desplazarlos de su tierra. Y por eso estuvieron en constante guerra hasta el noveno inca, Pachacútec Inca Yupanqui, el cual es el que los conquista y los asimila. Pero recordemos que pasó muy poco tiempo entre Pachacútec y Huayna Cápac y Huáscar y Atahualpa, por lo cual los ayamarcas todavía recordaban sus rencillas contra los incas. Y por eso, cuando Manco Inca se subleva en el Cusco en contra de los Pizarro, los ayamarcas fueron los que apoyaron a los Pizarro en contra de la sublevación de Manco Inca, porque ellos ya llevaban una tradición de mucho antes de enfrentamiento contra los incas. Entonces, cuando ellos representan este cuadro, ellos no se ven como que Santiago los está sometiendo a ellos. Ellos ven como que Santiago está siendo su aliado en el sometimiento de su enemigo Manco Inca, que curiosamente hace poco acaba de ser proclamado pues como el héroe, el caudillo de la lucha anticolonialista, sin saber que a Manco Inca se le opusieron los ayamarcas, que eran autóctonos y naturales de Cusco. Si vamos a ser precisos geográficamente, los incas, según lo que mencionas, como mencionabas, vienen o provenían, digamos, Del de una Titicaca. finalización de la cultura tiahuanaco, ¿no? Ajá, Que sí. es Bolivia actualmente, ¿no? Y entonces están resaltando por ahí a los incas, que en territorio actual serían extranjeros, ¿no? Contra los ayamarca, que sí eran autóctonos del Perú, de los territorios peruanos conocidos en la actualidad. No sé, yo no me aventuraría tanto, yo no me aventuraría a decir que los incas eran bolivianos, pues no.
Obviamente dentro de la cosmovisión, de la concepción de la época, no era así. Claro, Los claro. incas no se veían así tampoco. Y el verlo así sería una concepción modernista, que yo diría que es más propio del indigenismo, que te dice, los criollos son los hijos de los españoles y son los hijos de los invasores. No, no, o sea, ya, si has nacido en el Perú, eres peruano. Igual los Claro, mi incas, comentario era para ser, digamos, estrictamente precisos en el área geográfica, lo que hoy día es, ¿no? no veo, Obviamente, no veo relevante en digamos, a no ser que tomes los testimonios que dieron ciertos ayamarcas que dijeron que veían a los incas como invasores de ellos. claro. Pero aún así, es que el bando de los incas tampoco está unificado, o sea, no podemos hablar de los incas. Y es por eso que precisé y dije, ellos veían a Santiago que estaba sometiendo a las tropas de Manco Inca, no a las tropas de los incas, sino de Manco Inca. ¿Por qué? Porque el hermano de Manco Inca, que ya lo he mencionado antes, Pauyo Inca, también peleó en contra de Manco Inca. Y peleó primero del lado de los Pizarro, luego del lado de los Almagro, y luego volvió con el lado de los Pizarro. Y por ahí, tal vez incluso estaba aliado con Manco Inca, según algunas teorías que he leído ahora, en base a la dualidad propia de los andinos, en donde veían pues una especie de supervivencia de la cultura a través de la guerra o a través de la diplomacia, ¿no? Entonces, no importa si Manco Inca gane o Manco Inca pierda, la cultura inca iba a sobrevivir. Si Manco Inca ganaba, sobrevivía a través de Manco Inca, y si Manco Inca perdía, iba a sobrevivir a través de Pauyo Inca, como efectivamente sucedió, y a esa Pauyo Inca, quien Carlos V reconoce su ayuda en contra de la sublevación de Manco Inca y le crea una institución que reconoce a los descendientes incas, que es el Alferazgo Real del Inca, que es la que agrupó a las panacas reales y la que permitió que los descendientes incas sean considerados nobles, con electores, los famosos 24 electores, que elegían una vez al año al alférez real del Inca. Eso fue gracias a Pauyo Inca. Y a través de ellos se perpetuó y se mantuvo la cultura, las indumentarias, la iconografía, los cuadros que he mostrado, que si no hubiera así, seguramente se hubieran perdido y no lo conoceríamos el día de hoy. Entonces, en otras palabras, la estrategia inca resultó, la estrategia inca de sobrevivencia, de que esta cultura nos llegue hasta el día de hoy, pero nos llegó a través de la diplomacia, a través de Pauyo Inca, porque Pauyo Inca fue un genio de la diplomacia, y lo acabo de decir. Primero buscó alianza con los Pizarro, luego con los Almagro, luego regresó con los Pizarro. Y muchos lo llaman, cambiada de bando, era traidor, o no tenía pues una fidelidad. ¿Fidelidad qué? Logró su objetivo, la sobrevivencia, y en la búsqueda de ese objetivo, en la búsqueda de la preservación de la cultura incaica, yo me atrevería a decir incluso que jugó con los españoles, porque iba viendo quién iba ganando y de acuerdo a eso lo apoyaba, que ojo, eso era también una tradición muy andina, ¿no? Cuando se buscaban alianzas, estos pueblos esperaban a ver quién iba ganando y luego el que iba ganando, ¡pum!, lo apoyaban y aseguraban estar el bando ganador. Así que esto no es algo que se hubiera inventado Pauyo Inca tampoco. Pero yo diría que Pauyo Inca jugó con los españoles para poder establecer una institución que asegure la sobrevivencia de la cultura inca. Entonces, para mí está siendo muy infravalorado, por lo que más lo deberían valorar los indigenistas, que se supone que son los que quieren rescatar, ¿no? La historia andina. Oye, esa historia andina la tienes gracias a Pauyo Inca. Entonces, no sé por qué le tienen tanto encono. Yo creo que por un tema de que son más propicios a una victoria a través de la guerra. Pero lo que hizo Pauyo Inca es más inteligente. Y la prueba de esto, que no es prueba mía, sino que es prueba de los historiadores que han estudiado este tema,
como Scarlett O'Fellan, como Donato Amado, es que cuando nace el hijo de Paulo Inca, recibe Paulo Inca la visita, si recuerdo bien, es de Saidi Tupac, que era hijo de Manco Inca. O sea, nunca cortaron comunicación los dos. Y también, cuando Tupac Amaru primero es derrotado por el virrey Toledo y es capturado, desentraña, ¿no? Encuentra un montón de comunicaciones entre la familia de Paulo Inca que mantenían todavía con Tupac Amaru I. O sea, estaban en contacto. Y los manda a encarcelar a todos y les quita sus títulos nobiliarios y los quiere, si recuerdo bien, a Carlos Inca, lo quiere deportar a México. Y desde la corona de española dicen, no, no puedes hacerles esto y ordenan deshacer lo que había hecho Toledo y Carlos Inca nunca es deportado a México y se les restituye, ¿no? Pero es acusado por Toledo de conspirar con Manco Inca y con sus hijos y con Tupac Amaru I. Hubo una O sea, represión por parte del virrey Toledo hacia estos nobles incas. sí, claro, Toledo fue mano de hierro. Toledo es conocido de dos maneras. Es conocido como el gran ordenador del Perú y como el gran tirano del Perú. Y tal vez las dos sean ciertas, porque es verdad, puso orden, ¿no? Frente a las guerras civiles que venían aquejando el Perú desde la época de Huáscar y Atahualpa, y pasando por la de Manco Inca y Payo Inca, y finalmente la de los Pizarro contra los Almagro, que también desataron una guerra civil terrible. Y vino Toledo y es el que puso orden a eso, pero lo hizo a mano dura. Y es que lamentablemente tú te das cuenta que la historia, en los momentos pues de mayor caos, ¿no? Y de mayor turbulencia, aparece el desgraciado que hace que las cosas funcionen, ¿no? Y que hemos tenido un montón en la historia de ese tipo, pues, de Sí, claro, eso es dictadores, incuestionable. tiranos, pero que han hecho funcionar la cuestión, ¿no? Que han Claro, ordenado el asunto. creo que todos estamos de acuerdo de que uno no va a poner orden, digamos, hablándole bonito, ¿no? Ya, pues ese fue Toledo. Entonces, Toledo recibió una reprimenda, incluso el mismo Felipe II, ¿no? ¿Y Cuando eso regresa, por qué? porque le dice, ¿no? Yo te mandé al Perú a servir reyes y no a ejecutar reyes, frente a la decapitación de Tupac Amaru I en la plaza de Cusco. Entonces, pero por otro lado, también es cierto que Felipe II nunca pues le retiró la confianza y lo mantuvo en el poder hasta que se jubiló. Porque era el desgraciado que funciona, ¿no? Entonces, claro, lo reprimió, le dijo, lo reprendió, le dijo, oye, esto no se hace, esto está mal, pero por otro lado es decir, oye, pero esto al mismo tiempo está funcionando, así que contrólate un poquito, pero también haz que funcione, ¿no? Así que esta es la figura controversial del virrey Toledo, que sí es cierto, reprimió a estos descendientes incas, pero luego de él se les restituyó, ¿no? Se les restituyeron sus títulos nobiliarios, se les restituyeron sus privilegios, sus beneficios, y que los gozaron hasta 1825, hasta Simón Bolívar, que es el que le disolvió todos los títulos nobiliarios a los descendientes incas. Que fue otro tirano que tuvimos también aquí en el Perú. Sí, no, bueno, sí, él sí, pues, el primer dictador del Perú, ¿no? Yo sí creo, y en esto yo adhiero a las veces que te he escuchado, que en verdad es tan increíble tener estatuas, plazas, monumentos, colegios, hoteles, si quieren, ¿no? Con el nombre de Bolívar, ¿no? Cuando Bolívar debe haber sido considerado el enemigo número uno del Perú. Sí, es increíble, ¿no? Es eh, eh, que se tenga pues tan en valor a alguien que tanto daño nos hizo, pero bueno, es parte otra vez de esta historia mal contada, ¿no? Que nos enseña.
Yo quisiera rebobinar una pregunta rápida. Hace un Dale, momento mencionaste sobre el título del Marqués de la Conquista de Francisco Pizarro. sí. Entiendo, y creo que hace unos días te lo comenté, que el título del Marqués de la Conquista existe hasta la actualidad. Existe hasta la actualidad, es un marqués sin marquesado, ¿no? Porque no tiene un conjunto, pues, un área geográfica bajo su jurisdicción, pero sí existe el título de marqués de la conquista que han heredado sus descendientes. Y en estos descendientes está mezclada la sangre andina. Sí, por supuesto, totalmente, ¿no? De hecho, es muy probable que muchos de los descendientes incas estén en España. Porque sí es cierto y sí sabemos, y que era lo que te decía al comienzo, que la sangre incaica se unió a las más altas casas de España. Y precisamente eso ha sido representado en este cuadro que estoy compartiendo también a continuación. Es un famoso cuadro que lo van a encontrar en el Museo Pedro de Osma, y que eh, el original se encuentra en la iglesia de los jesuitas en el Cusco, y bueno, este ha sido hecho en inspiración a ese original. Rafael, ¿estás Sí, diciendo de que descendientes incas viajaron a España y se eso, casaron con parte de la nobleza española? eso voy a explicar ahorita. De eso habla este cuadro, precisamente, ¿Y por ¿no? qué nadie nos dice o sea, de que los descendientes incas cruzaron todo el mar? Eso nadie lo ha escuchado. Porque no va pues con el discurso hegemónico que se nos enseña en el colegio, que es el que tú habías mencionado también, que te enseñaron a ti, que me enseñaron a mí, y que dice que a los incas pues los mataron, los asesinaron, o en el mejor de los casos los esclavizaron y los oprimieron. Y obviamente, si tú dices, no, los descendientes incas fueron nobles con privilegios que viajaron a España y siguieron siendo nobles en España, rompes ese relato que existe el día de hoy, entonces simplemente se oculta, ¿no? Pero vamos a ver que la iconografía y la historia misma desmiente ese relato, por eso yo digo que es muy endeble, ¿no? Tiene patas que son fáciles de romper. Acá en este famoso cuadro vemos que arriba hay una familia inca, o sea, tú ves pues toda su indumentaria, vestimenta, Sí, ¿no? claro. Tiene el tupayauri en la mano derecha, que es el mismo que nosotros vemos en las láminas huascarán que sostiene el inca. Tiene la borla real, la mascapaicha sobre la cabeza, ¿no? Y bajo el personaje central está el nombre de Felipe Saidi Túpac. O sea, este es Saidi Túpac, ¿no? Este es el hijo de Manco Inca, segundo Inca de Vilcabamba, que también continuó la rebelión de su padre hasta que se reunió con el virrey Hurtado de Mendoza y firmó un tratado en donde se le dio el marquesado de Oropesa. Bueno, su hija, llamada Beatriz Coya o Beatriz Ñusta, que es la que aparece aquí, ¿no? Es la que aparece en la parte inferior del cuadro, a la mano izquierda. También vestida, pues, como Ñusta, ¿no? Como princesa inca, ¿no? Con toda la indumentaria. Se casa con Martín de Loyola, que era conquistador español, y que por el apellido, adivinas que es descendiente de San Ignacio de Loyola. Y es por eso que el santo jesuita aparece aquí, sobre la pareja. Este es el fundador de la orden de jesuita, San Ignacio de Loyola, porque su descendiente, Martín García de Loyola, se casa con vendría a ser hija, nieta, bisnieta de Huayna Cápac, ¿no? Ella es la nieta de Manco Inca y por lo tanto bisnieta de Huayna Cápac. O sea, Y no se estaba casando con cualquiera. O sea, no, no, me refiero a a la descendiente de Huayna Cápac, la bisnieta de Huayna Cápac. No se estaba casando con cualquier español. no, se estaba casando con una de las casas más importantes de España, que era pues la casa de Loyola, ¿no?
Y ambos tienen una hija, que es precisamente la que se encuentra a la mano derecha, ¿no? Esta de acá se llama Ana Lorenza, perdón, Ana Lorenza de Loyola Inca. Caramba. La que ven aquí a la mano derecha Sí, sí, la vemos. es Ana Lorenza de Loyola Inca. Y ella se casa con otro español que era pues parte de la Orden de Santiago, según vemos la cruz en su hombro, que se llamó Juan Enríquez de Borja, y por lo tanto era de la familia de San Francisco de Borja, también santo jesuita, que es el que vemos arriba de la pareja. Y tuvieron un descendiente que se llamó Juan Enríquez de Borja Loyola Inca. Mira nomás en su nombre los Una pregunta, apellidos. este apellido Borja, me parece que en algún momento lo he escuchado también que es interpretado como Borgia. Claro, es del Papa Borgia, de Alejandro Eh, VI. pero me estás diciendo de que, o sea, nos estás diciendo de que una descendiente inca o la hija de un descendiente, que vendría a ser la tataranieta de Huayna Cápac, se casó con, Con un el, descendiente de con un Alejandro descendiente VI, de un papa. el Papa Borgia. ¿Te acuerdas que en un inicio me dijiste sobre las historias de ficción de la princesa que se casa con el príncipe? Claro, Y yo te dije, eso no es nada comparado a lo que tuvimos en el Perú. sí, ya te Ya, entendí perfectamente ya. ya me entendiste perfectamente, ya, ¿no? O Porque, sea, o sea, eso, con cosas más grandes, con cosas, o sea, tipos más grandes no podían haber existido. O sea, ya, tenía eso sangre en el... real, sangre de reyes, sangre de papas, sangre de santos. Sí, ¿Qué más faltaba? ahorita lo voy a mostrar. No, Ya no que me lo, digas que hay más. ya que lo has mencionado, está el árbol genealógico de esta familia, que tú ves, pues, por eso el día de hoy este cuadro, pues, es relevante, ¿no? Porque este cuadro, lo que te está diciendo el del idioma de la época, es precisamente lo que la conclusión, la deducción que tú has sacado y que es la que estoy mostrando en esta otra pantalla compartida, ¿no? ¿Qué es lo que ves acá? Vemos la casa del Inca, ¿no? Esta que está acá es Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, se casa con Curaogio, tienen como hijo a Saidi Tupac, quien se casa con Cusihuarcay, y tienen a Beatriz Clara Coya, que es la que aparecía a la izquierda del cuadro. Sí, Y ella es la que se casa con Martín García de Loyola, descendiente de San Ignacio de Loyola, y por eso a la mano derecha tenemos la rama familiar de la casa de Loyola. Y tienen esta hija, Ana María de Lorenza Loyola Inca, que se casa con Juan Enríquez de Borja. Y tienen a Juan Enríquez de Borja y Almanza Loyola Inca, el cual es descendiente por aquí de la casa del Inca, por acá de la casa de Loyola, por Juan Enríquez de Borja, de un santo, San Francisco de Borja, que al mismo tiempo es descendiente del Papa Alejandro VI, Rodrigo de Borja, que es el que me estabas hablando. Esto por parte de padre. Pero además, por parte de madre, o sea, de Juana de Aragón, era hija de Alonso de Aragón, que era hijo de Fernando de Aragón, y por lo tanto descendiente de la casa de Trastámara, de los reyes de Castilla y de Aragón, los reyes católicos. los reyes católicos. Y por eso, en este mismo cuadro, tienes la unión de la casa de Trastámara, de los reyes de Castilla y de Aragón, de la casa de Borja, de el Papa Borgia y de San Francisco de Borja, y de la casa de Loyola, de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, y de la casa del Inca, todas en el mismo
cuadro, en el mismo árbol genealógico. Y que se congregan en este sujeto, lamentablemente desconocido en nuestra historia, pero que habría para hacerle una película que no le tendría nada que envidiar a Juego de Tronos, y del cual él viaja a España. Juan Enríquez de Borja Loyola Inca viaja a España y se casa en primeras nupcias con la hija del virrey de Cataluña y en segundas nupcias con la hija del virrey de Granada. O sea, no cualquier matrimonio, también se casa con la alta sociedad en España y de hecho a su matrimonio asiste Felipe V, rey de España, porque lo consideraba de la familia. Y es por eso que estos descendientes, hasta el día de hoy, los Enríquez de Cabrera y Almanza, son los herederos de todas estas casas, incluyendo descendientes incas. Rafael, y conservaron el apellido todavía, ¿no? O sea, hasta ese Sí, así entonces es. aparecían como o Inca, terminaban todos como Inca. Como Inca, así es. Y eran conocidos en España como Inca. Hubo un descendiente Inca que fue parte de la corte del rey, me parece que de Felipe V, si recuerdo bien, y que lo llamaban el Inca. ¿Y hasta qué fecha más o menos tienes o has rastreado por ahí al último descendiente que obviamente ya sea español, ¿no? Claro, Pero que lleve el apellido Inca todavía? hasta las épocas de la independencia, más o menos. O Mm. sea, inicios de 1800. Entiendo que Eh, después de ello se pierde el apellido allá. ya la separación hace que más difícil la búsqueda. ¿Qué se puede hacer, no? Pero yo no la he hecho. Si alguien quiere darse el trabajo, pues, de viajar, no sé, a España, el Archivo de Indias y seguir con el rastro, seguramente lo va a encontrar, ¿no? Importante conocer de que la sangre inca no se perdió, la sangre inca se mantuvo y hasta la actualidad debe estar por algún trono europeo, ¿no? Sí, de hecho, está en un trono europeo con la reina máxima de Holanda, es descendiente inca. Es de la casa de Tupac Yupanqui y es reina de Holanda, ¿no? Entonces, sí, es muy probablemente que en España, entre la realeza europea, existan descendientes incas, y en el Perú, y bueno, en América hemos tenido descendientes incas que han sido presidentes de Bolivia, presidentes de Chile, presidentes de Perú, etcétera, etcétera. Escritores Sebastián Piñera es descendiente inca, ¿cierto? de la casa de Huayna Cápac, así Muy es, ¿no? importante. ¿No? Esto es Eh, algo que pocas veces se ha tocado o pocas veces se ha conversado. Yo recuerdo también, mira, hasta hace unos años, yo tenía la idea de que el ropaje que se utiliza hasta la actualidad en los Andes peruanos, en la sierra, y parte de la serranía de la costa también, esas faldas o mantos con tantos colores, con varios colores, pensaba que era algo propio hasta de los incas, ¿no? Pero no, yo me topé con una imagen hace unas semanas, creo que era de Toledo, ¿no? Toledo, España, donde así salen es. todos estos ropajes que son propios de los hombres y mujeres oriundos de esa época. Por eso que te decía hace un momento, yo veo los Andes y veo los Andes más hispanos que la propia España, porque Y creo que esos eso, ropajes se perdieron. y eso no solamente lo dices tú, eso lo dijo el mismo José María Arguedas, pilar de la literatura indigenista, y cuando él viaja a España a hacer su tesis, exclama, ¿no? Qué española es la sierra peruana, porque cuando visita el pueblo de Zamora, se siente pues como en su natal Andahuaylas. Las similitudes, la arquitectura, el ropaje, las calles, era indistinto a lo que él había visto, ¿no? Y en base a eso, bueno, a su tesis doctoral escribió un libro que se llama Las comunidades de Perú y España, que lo pueden encontrar pues en la Feria del Libro, ¿no? Es en donde habla acerca de estas similitudes y de cómo, y eso es algo que muy pocos de nosotros saben, ¿no? Y no se nos cuenta. A nosotros se nos dice que los españoles vinieron e invadieron el Perú, pero poco se sabe que España era
una nación en pañales cuando viene al Perú. Y eso incluso se lo dije al mismo Marcelo Gullo, que escribió un libro que se llama Madre Patria, ¿no? Y él siempre se refiere a España como la madre patria, incluso acá lo hemos escuchado. Y yo le dije, mira, si hablas que España es la madre patria, fue una madre quinceañera. ¿Por qué? Porque si tú ves la fecha donde se completa la reconquista española, ¿no? O sea, ¿cuándo fue que los reyes católicos reconquistaron el Andaluz y retomaron Córdoba, unificando la península ya como española? Fue en enero de 1492. Y en octubre, o sea que 9 meses después, Colón estaba llegando a América. Eso había sucedido recientemente. El año anterior no controlaban toda la península. Y en un año tuvieron control de la península y se encuentran con otro continente. O sea, esa fue la misma generación que unificó la península, fue la generación que llegó a América. Y por lo tanto, sus historias, y eso es algo que poco también se nos cuenta, crecen juntas. Y es por eso que tú ves, pues, ¿no? La influencia de los trajes españoles en la sierra peruana, pero al mismo tiempo tú ves todos los elementos americanos en España, porque en España ocurrió esta fascinación de encontrarse con un nuevo mundo, y conforme iban consolidando su nación, lo hicieron aprendiendo del nuevo mundo. Y es así que el día de hoy, la fiesta nacional de España es el 12 de octubre. O sea, no es que tengan un día de la independencia, un día, pues, su fiesta nacional es 12 de octubre, reconociendo lo que se dice en la Constitución de Cádiz, ¿no? La nación española está conformada por los españoles de ambos hemisferios. El plato nacional de España, la tortilla española, está hecha en base a papa peruana. El español está lleno de palabras quechuas, que ya no se las tengo que explicar porque hay un montón de videos en internet donde te explican todas las palabras quechuas que son parte del idioma español, e incluso una palabra mochica. El español es el único idioma que ha incorporado una palabra mochica dentro de su léxico, que es la palabra poto. En las danzas, el flamenco recibe influencia americana. O sea, el flamenco, como danza nacional de España, también está inspirado en música americana, e incluso el cajón flamenco en realidad es el cajón peruano, porque la primera vez que lo vieron fue el embajador de España en el Perú que lo vio en una celebración acá en el Perú y lo llevó a España. O sea, y tú así comienzas a ver en la escritura lo que significó los comentarios reales de Garcilaso de la Vega en España, el príncipe de la literatura hispanoamericana, el primer autor que fue, digamos, reconocido en Europa. El primer autor americano fue un descendiente inca, Garcilaso de la Vega, el inca Garcilaso de la Vega. Y poco se sabe que el inca Garcilaso de la Vega estuvo dentro del ejército español y peleó a favor de España. La primera constitución española, la de 1812, la Constitución de Cádiz, tenía un parlamentario en las Cortes de Cádiz que era descendiente inca, que era Dionisio Inca Yupanqui, que al mismo tiempo también comandó un batallón de dragones en la lucha contra la invasión napoleónica, en la reconquista de España frente a los ejércitos de Napoleón. O sea, tenían un descendiente inca que peleó en la península a favor de España y en contra de Napoleón.
Y es por O eso que sea, en no Madrid, solo ha sido un mestizaje de parte de ellos hacia nosotros, sino que ellos se han llevado mucha parte de nuestra cultura y la hicieron suya también. ellos han crecido con nuestra cultura. Entonces, es por eso que siempre menciono que tenemos lazos inseparables, porque son como hermanos que han crecido juntos, ¿no? Claro, hay otros autores que dicen, ah, la madre patria, sí, pero fue una madre jovencísima, ¿no? O sea, fue una madre con que nos llevamos meses de diferencia. Yo te quería hacer una consulta, algo que te escuché hace mucho tiempo. Ajá, El título de Inca del Perú, sí. ¿existe en la actualidad? Ya, ya sé por dónde vas, ¿no? ¿Qué pasó con el título de, bueno, como tal, no existe un título de Inca. Existe el título del rey de las Indias Occidentales, ¿no? Que aglutina a la corona del Inca y a la corona del Tlatoani. Porque, y eso es algo que también es poco conocido, en el Perú al rey de España se le llamaba con el título de Inca. Y así fue reconocido hasta las reformas borbónicas, en donde los descendientes incas lo llamaban como Inca. ¿Por qué? Porque a diferencia pues de otros procesos, en el Perú ya dijimos que la corona española reconoció a los descendientes incas como nobles, pero reconoció a los incas como legítimos reyes del Perú. Entonces Carlos V toma como título decimoquinto emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas antes de él como sus anteriores, siendo él el sucesor y como legítimos reyes. ¿No? Y permíteme que te interrumpa, y con esto yo creo que desbarata la teoría de algunos historiadores que dicen que solamente, que cuando llegan los europeos a América, solamente encontraron tribus bárbaras. Si Carlos V está reconociendo que aquí existía un imperio y obviamente emperadores antes que él, pues está desbaratando esas teorías, ¿cierto? claro, eso es lo que dicen muchos hispanistas con quienes también me he peleado y que dicen, ah, los españoles llegaron a civilizar América, ¿no? Y eso no lo decía ni siquiera el mismo Carlos V, porque Carlos V reconoció que existía una civilización con reyes legítimos y de los cuales él era el sucesor. ¿Por Y qué era una el sucesor? organización, y una Y una organización, como lo organización, digo. y una organización sobre la cual se construyó el virreinato y que sostuvo el virreinato. ¿Por qué asume este título? Porque recordemos, ya lo había dicho, Saidi Tupac firma un convenio con el virrey Hurtado de Mendoza, en donde se reconoce que el título de Inca pasa al rey de España. Igual, su hermano Titu Cusi Yupanqui firma el Tratado de Acobamba, ¿no? Entonces, esto se le conoce pues como el traslato imperi, ¿no? Como que el cetro pasa de mano del Inca a las manos del rey de España. Perdón, capitán, ¿puedes repetir esa última parte? El traslato imperi se conoce como el traslado del cetro de un imperio. O sea, por ejemplo, lo que sucedió con Roma y Bizancio, ¿no? Sí, El claro, pero cetro imperial de esto está Roma pasa a registrado, Bizancio. esto está registrado. Eh, ¿Qué es lo que está registrado? El traslato imperi, pues tienes el tratado de Acobamba firmado por Titu Cusi Yupanqui y el tratado entre Hurtado de Mendoza y Seri Túpac. Y que luego de eso los descendientes incas llamaban como Inca al rey de España. Y Ya, eso lo vemos, esa información sí no la tenía para nada, por ejemplo. Esa bueno, información, mira lo que te estoy compartiendo acá. Este es un hermoso cuadro que lo vas a encontrar en el beaterio de la iglesia de la Virgen de Copacabana que está en el RIMAC. Ahí al costado de la comisaría del RIMAC hay un beaterio. Y dentro está este cuadro de acá. El cuadro de por sí es hermoso, ¿no? Tú ves pues esta arte y es increíble.
El motivo por el cual se hizo el cuadro, de por sí, ya es también revelador. El cuadro se hizo porque el año 1693, la Santa Inquisición pidió al rey Carlos II que se pueda admitir a los naturales indígenas como ministros de la Inquisición. Y Carlos II proclamó un edicto donde se le permitía a los indios, estoy utilizando la palabra que se utilizaba en esa época, sin ningún tono despectivo, sino todo lo contrario, con un reconocimiento legal, No, para que sean no te preocupes, admitidos, capitán, que acá usamos palabras peores. para que sean admitidos como ministros de la Inquisición. En otras palabras, cuando venga alguien y te diga que la Inquisición persiguió a los indígenas, tú respóndeles que a partir de 1693, si la Inquisición te tocaba la puerta porque eres hereje, es probable que el que te esté tocando la puerta sea un indio católico, como ministro de la Inquisición. ¿Ok? En base Pero, a ese edicto, a ver, dime, sé que es mucha, stop. mucha información para... Sí. Yo tenía esta información, pero hay gente que nos está escribiendo y en verdad están que Está saltan chispas. bloqueada, Pues. ya, Sí, pum, les están que saltan voló chispas. a su madre. La A ver, recreación del Museo de la Santa Inquisición sí, aparecen indios, ¿no? no. Aparecen O sea, hombres, a ver, no se podía juzgar indios por la Inquisición porque estaba prohibido por las leyes de Indias. Las leyes de Indias impedían que la Inquisición juzgue indios. pero ¿cuántas veces hemos escuchado nosotros la afirmación de que la Santa Inquisición asesinó miles, millones de indios? La Santa Inquisición tuvo aproximadamente unos 2000 juicios en el Perú, eso lo pueden encontrar en las actas que tiene el mismo museo. Y de aquellos 2000 y tantos juicios, 32 terminaron en ejecuciones. De esos 32, 30 eran europeos, entre ingleses, holandeses y portugueses, y Corsarios. dos eran criollos, que uno era de Lima y el otro era de Tucumán. Ningún indígena. Estaba prohibido por Capitán, la por y las los leyes de Indias. cráneos y los huesos que están llenos en las catacumbas, ¿de qué son? Yo recuerdo haber ido cuando tenía 12 años en un tour por el museo y me dijeron, estos son todos los indios que fueron asesinados por la Inquisición. No, no, imposible. Las catacumbas eran cementerios. De hecho, el primer cementerio del Perú fuera de una iglesia fue el Cementerio General de Lima, conocido el día de hoy como Presbítero Maestro, que fue inaugurado más o menos en el siglo XIX, 1810, por ahí. O sea, antes de 1810, todos los que se morían iban a una iglesia. Entonces, los que encuentras ahí en las catacumbas son gente que se murió y que querían ser enterrados en un lugar santo. Más cercano a Dios. Así es. Eso es importante saberlo porque disculpen la expresión, porque nos agarran de tontos luego a los niños. A los niños es donde empieza toda la educación, Uh-huh. ¿no? Y desde los tours de los colegios en primaria y que les meten todos estos discursos de odio, discursos van creciendo con un resentimiento. En algún momento te escuché decir de que esto es prácticamente como que la educación es un marxismo cultural. Sigue el método del análisis del materialismo científico, por supuesto. No es que sea, no es que sea un marxismo cultural, es que el método de análisis histórico es el materialismo científico del marxismo. El que, bueno, uno de los Crear una utilizados, lucha, tal crear vez, un conflicto. claro, la tesis, antítesis y lucha de oposiciones, por supuesto. Ese es principalmente lo que se utiliza como análisis histórico, ¿no?
regresando al cuadro, que nos hemos desviado porque Sí, discúlpame. esta parte de la Inquisición solo era anecdótica. Lo que quería mostrar con el cuadro es que este cuadro se hace como agradecimiento a que Carlos II admitió a los indios dentro de la Inquisición. Pero lo interesante es el texto que dice el cuadro. Y que dice, los señores del Consejo Supremo de la Santa General Inquisición, que nuestro poderosísimo Inga, don Carlos II, augustísimo emperador de la América, hicieron a consulta de su majestad se sirviese de admitir a los indios a ser ministros del Santo Oficio fueron y toda la lista. Publicó 16 de abril de 1193 en dicho Supremo Consejo, etcétera, etcétera. O sea, se dirigen a Carlos II como poderosísimo Inga. Entonces, por eso te decía, ¿no? Era un título que se utilizó en una época y donde se veía al virreinato del Perú como una continuación del Tahuantinsuyo. Y es por eso que se sustentó sobre los curacas y sobre los nobles incas de la época. Porque así lo vieron como que ahora el cetro, el poder que tenía el Inca, ahora lo tenía el rey de España, pero la sucesión continuaba. Para responder la pregunta que te hice hace un momento, entonces, los descendientes incas llamaban Inca del Perú al rey de España, pero el título oficial era Rey de las Indias occidentales. Sí. Que hasta el día de hoy, lo ostenta Felipe VI. Sí. Sin ningún, digamos, solamente con un valor nominal, ¿no? Porque hay otros títulos que también tiene que son... Como rey de Jerusalén, creo. Como rey de Jerusalén también. Por ejemplo. Sí. Es peculiar, ¿no? Justo lo hablaba hace un tiempo. Pero, ¿qué significa eso? Significa que legalmente el título de Inca no se ha perdido. Y por lo cual, amigos indigenistas, a ver si les interesa, se puede recuperar. Y podemos hacer que el título de Inca regrese a nuestras tierras. A ver, eso es algo que les encantaría a ellos, ¿no? Sí, pero no veo que ninguno lo menciona. O sea, todos están más preocupados en nuestra politiquería de una republiqueta que el mismo Inca despreciaría, porque el Inca no es que nunca buscó un sistema republicano con elecciones democráticas